¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Latinoamericano. Bienvenidos hermanos, bienvenidos un día más, día miércoles, mitad de semana, para poder compartir temas interesantes relacionados con la fe, con la moral, con la iglesia, con la religión, con las creencias que cada uno de nosotros a veces tenemos. Es con ustedes Ángel García conduciendo este programa. Tenemos un invitado especial, Joseph Morales, un hermano de nuestra iglesia que le gusta y se ha dedicado a la cuestión de la apologética, defender nuestra fe, de conocer, de profundizar. Él es de profesión psicólogo. Entonces vamos a empezar pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí en este proyecto de evangelización, para que todas las gracias y los dones que el Señor quiera dar a su iglesia, nosotros podamos también transmitirlo a los demás. Que no seamos piedra de tropiezo, que no seamos obstáculo para nuestros hermanos en la fe, o hermanos que esperados, decía un predicador también católico, que los hermanos que se han salido de la iglesia católica, a través de este programa, a través de los temas que topamos, se reencuentren con esa fe cristiana de 2000 años de historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, en la Santísima Trinidad. Dios Padre Todopoderoso, tú que creaste el cielo, la tierra, el universo entero, nos confiamos en ti, Señor. Tú eres dueño de nuestros destinos, tú eres dueño de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, no queremos andar por caminos de corrupción, caminos de pecado, caminos de confusión, de mentiras o de engaño. Ilumínanos, Señor, queremos vivir realmente como verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de la Santa Madre Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como es de costumbre, vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre presente en nuestras vidas. Este está tomado de la carta a los Colosenses. Carta de San Pablo a los Colosenses. Dice así en el capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible e invisible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, en ese Cristo creemos, en ese Cristo depositamos nuestra fe y nuestra esperanza. No en vano nosotros consideramos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador,
porque murió en la cruz. Pero ese sacrificio que hizo en la cruz, ese ofrecimiento a Dios Padre, no lo hizo de manera simplemente humana. Cristo no era un simple mortal común y corriente igual que todos los demás, sino que ese mortal, ese ser humano, ese hombre que murió en la cruz, dice la palabra de Dios, es imagen de Dios invisible, porque en él fueron creadas todas las cosas, el cielo y la tierra, el universo visible e invisible. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene eficacia, tiene poder, porque es ese hombre que murió en esa cruz, es Dios hecho hombre, como dice los evangelios, algunas cartas de la palabra de Dios, como lo dice la Sagrada Escritura muchas veces, y como la iglesia lo ha proclamado desde el principio del cristianismo, Cristo es Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, ese dogma de fe que todos los cristianos a nivel mundial hemos creído desde el principio del cristianismo. Luego vinieron sectas y nuevos grupos religiosos que han cambiado la doctrina, creen otras cosas, han abandonado esta fe fundamental en la Santísima Trinidad. Dios, un solo Dios, tres personas distintas, pero un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, entonces empezamos a conversar con nuestro hermano Joseph Morales. Nuestro hermano Joseph Morales le presentamos, él es psicólogo de profesión y se está dedicando a la cuestión de la apologética, la cuestión del catecismo, de las prédicas. Entonces le hemos invitado a este programa para que nos comparta un tema sumamente interesante. ¿María es madre de Dios o no es madre de Dios? ¿En qué sentido enseña la Iglesia Católica y cómo responder a las preguntas que nos hacen otras religiones o dentro de la misma Iglesia Católica? A veces, como no tenemos clara esta idea, nos confundimos mucho. Bien, hermano Joseph Morales, el micrófono es suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la oportunidad de poder estar en esta prestigiosa radio, ¿no? Radio Javeriana de la ciudad de Cuenca. Mi nombre es Joseph Morales Espinol, hermano. Yo soy psicólogo de profesión, bien guano de nacimiento, ¿no? Gracias a Dios, pues hace 5 años este hermoso país de Ecuador, la ciudad de Guayaquil, me recibió con los brazos abiertos y desde entonces pues estoy radicando aquí, ¿no? Como usted bien lo dijo, hermano, en su presentación, pues dedicado al 100% en los asuntos que tengan que ver con la fe cristiana, con la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Y estamos aquí para poder compartir, ¿no? Y opinar, hablar, conversar sobre este tema tan importante que crea mucha controversia en el mundo netamente evangélico protestante, ¿no? Porque no comprenden cuando nosotros afirmamos de manera contundente, y la misma palabra de Dios lo dice, que María es Madre de Dios. Así que este video está dedicado con mucho amor para todos los hermanos católicos y no católicos. Compartan este video y que esta enseñanza sea para conocer más acerca de los asuntos de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Bien, una pregunta que siempre hacemos los invitados, porque no es común que un católico se dedique a la palabra de Dios. Normalmente la gran mayoría tenemos la percepción o la mala percepción de que el católico se dedica a cualquier cosa menos a la Biblia, menos a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo así usted, siendo católico, se animó a estudiar la palabra de Dios y ya teniendo su profesión, su futuro asegurado, su trabajo, todo? ¿Cómo así usted se animó a introducirse en este campo de la apologética? Bueno, primero, hermano, comentarles a toda la audiencia, a usted mismo también, que yo vengo de una familia católica, ¿no? Mis abuelos, mis padres, netamente católicos. Entonces yo fui creciendo y criándome en ese mundo católico, cristiano católico. No recibí, lógicamente, mi bautismo, mi primera comunión, y a partir de mi confirmación, hermano, que lo hice a la edad de 15 años, ¿no? A partir de ahí fue mi camino, ¿no? En estos asuntos de la fe cristiana, de la fe católica, ¿no? Pero algo que a mí me marcó, hermano, y lo comparto así abiertamente a ustedes, es cuando yo escuché hablar del doctor Fernando Casanova. Comencé a ver sus videos, sus enseñanzas, su testimonio de conversión. Empecé a ver cómo él abordaba estos temas, ¿no? Acerca de la apologética, el tema del bautismo, de la confesión, ¿no? Del Papa, de la Santísima Virgen María, y como que eso fue llenando en mí, ¿no? Y fui descubriendo de que hay cosas más allá de lo que a nosotros nos enseñan en la catequesis, en los cursos bíblicos de la parroquia. Entonces me fui enamorando y fui descubriendo que todo esto de la iglesia pues es algo maravilloso, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a indagar, a profundizar un poco más acerca de los asuntos de la fe, y como le digo, no, aproximadamente pues hace
unos 2 años para acá, es que me he dedicado, por decirlo así, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la evangelización a través de las redes sociales. He conocido muchos hermanos, los cuales también me han ayudado mucho en la formación, ¿no? Muchos canales católicos también. Y bueno, y a partir de eso, hermano, es que me he ido dando cuenta que la Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad, como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿no? Que es la columna y fundamento de la verdad. Entonces, a partir de ese momento, hermano, es que yo me he enraizado más y me he dado cuenta qué importante es que un católico se forme, conozca, profundice sobre su fe, para que no tenga ninguna duda de que está en el lugar correcto que Cristo mismo estableció hace 2000 años, hermano. Así más o menos, en cuestión de resumen, hermano, es como yo he ido descubriendo y cada día me enamoro más, descubro más cosas y fortalece más mi fe. Adelante, hermano. Bien, muchísimas gracias. Que Dios les siga bendiciendo y ustedes nunca se desanimen en seguir en este camino porque estamos necesitados de predicadores. Cada vez y cuando surgen más y más sectas, más y más nuevos movimientos religiosos, nuevas religiones, que confunden muchísimo a la gente. Yo me he encontrado ya con muchos católicos que ya no saben en qué creer, porque el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, se van a un lado, se van a otro lado y terminan siendo ya lo que es ahora muy común, ser cristianos sin religión. Creo en Cristo, creo en Dios, pero ya no soy de ninguna religión. Justamente por este detalle de la falta de conocimiento, la falta de una guía segura, Como todas las sectas, hasta ahora no me he encontrado en ninguna secta, ningún otro grupo que no ataque a la Iglesia Católica. Bueno, estoy hablando específicamente de sectas, de religiones, de instituciones religiosas que no son católicas, hasta ahora no me he encontrado. No me he encontrado con un ortodoxo, no me he encontrado con un luterano, ni un calvinista, ni un metodista, no me he encontrado con estas personas que pertenezcan a estos grupos. Normalmente en nuestro medio, aquí en la Arquidiócesis de Cuenca y en la Arquidiócesis de Guayaquil, aumentan la cuestión de las sectas, grupitos, que se subdividen y cada grupito tiene a su líder máximo, a su sumo pontífice, que es el pastor. Y el pastor se inventa sus doctrinas y cada uno de estos tiene una característica que son marcadamente anticatólicos. Entonces, todos con los que he conversado, en que me refiero específicamente a las sectas, tienen esta tendencia anticatólica. Entonces, cuando buscan la verdad, lo último y lo que menos quieren es encontrarse con la Iglesia Católica, con la fe católica, porque piensan que la Iglesia Católica es lo peor, ¿no? Una vez alguien me decía, la Iglesia Católica es el instrumento del diablo en la tierra. Los sacerdotes, otros me decían, los sacerdotes mienten, engañan, no enseñan la palabra de Dios, son los emisarios de Satanás. Y así sucesivamente. Entonces dice, ustedes los católicos están sumamente engañados. Lee la Biblia, hermano, lee la Biblia, que ahí está todo, abre los ojos, no te dejes engañar por la Iglesia Católica, saben decir. Y mucha gente está con esta mentalidad y cuando se dan cuenta de que en el grupo en el que están errados, están confundidos o no enseñan la verdad total, buscan otra iglesia, buscan otra secta, buscan otro grupo y se desilusionan porque también en ese otro grupo encuentran de que tampoco tienen la verdad total. Y terminan sin asistir a ninguna religión. Y dicen, yo soy cristiano autónomo, cristiano libre, no me someto a ninguna religión. Yo soy cristiano sin ninguna religión. No sé si usted se ha topado con estos cristianos sin denominación que se hacen conocer. Por acá hay bastantes. Sí, sí, hermano. Bueno, ese tipo de cristianos, entre comillas, ¿no? Abundan mucho aquí en la ciudad de Guayaquil, en mi mismo país también, ¿no? Hoy también hay otros hermanos que dicen de esta manera, ¿no? Yo soy cristiano a mi manera, como yo lo entiendo, ¿no? Cuando la misma Biblia te dice, hermano, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, ¿no? Que a Dios se le da gloria en la iglesia. Entonces yo no puedo estar en mi casa orando, leer solamente en la Biblia, cuando Cristo instituyó una iglesia y le dijo en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque en la iglesia encontramos lo que es la palabra de Dios, encontramos la salvación, como quien dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está Cristo mismo, que se hizo pan, que se hizo vino, y por medio de adquirir esas dos sustancias que están consagradas, ¿no? Que es el cuerpo y la sangre de Cristo, usted y yo podemos entrar en comunión con Él y a la salvación. Entonces es muy común, hermano. ¿Y por qué sucede esto? Por lo que usted ya lo mencionó, hermano, falta de formación. Un cristiano que no se forma es un cristiano fácilmente manipulable
y fácilmente engañado. Ese es el gran problema que está sufriendo actualmente la Iglesia Católica, específicamente, ¿no? Aquellos que se hacen llamar cristianos católicos, aquellos que se hacen llamar cristianos católicos, pero cuando tú le haces alguna pregunta acerca de su fe, no te saben la respuesta, ¿no? Por eso que hay una encíclica importante que invito a todos los hermanos que lo podamos leer, que es Fe y Razón, ¿no? De San Juan Pablo II. Hay que dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza, como también escuché en algún momento una frase, hay que dar razones de nuestra fe. Tú eres cristiano católico, ¿por qué? ¿Por qué tú vas a misa? ¿Por qué tú amas a María, no? ¿Por qué tú dices que María es siempre virgen, no? ¿Por qué tú crees en tal o cual devoción, por decirlo así, ¿no? Entonces, los católicos tenemos que estar convencidos y dar razones de eso, porque si no, como le digo, hermano, mañana más tarde usted está recién levantándose de dormir, le tocan su puerta y viene un testigo de Jehová y le dice cualquier cosa y usted cree, un adventista, un mormón, etcétera. No. Entonces, nuestra doctrina está basada en la Biblia y el día de hoy lo vamos a probar y demostrar de que María es madre de Dios. Adelante, hermano. Bien, entonces entremos directamente al tema. Yo tengo anotado algunas objeciones de las que he conversado con muchas personas católicas y no católicas que dudan de esta enseñanza católica, porque es una enseñanza católica. María es madre de Dios. Yo tenía un familiar, que en paz descanse, que Dios le tenga en su gloria, que decía que ella no era una mujer, ella no creía, ella no rezaba el Ave María. Ella no rezaba el Ave María, porque cuando se decía Santa María, Madre de Dios, entonces ella no creía en eso. Era católica, murió católica, se confesó todo, pero no creía ella en que María era Madre de Dios. Y decía que ella no rezaba el Ave María porque para ella no tenía sentido llamar a María Madre de Dios. Y murió así, con esa creencia de que no tenía ningún sentido decir María Madre de Dios. No estoy hablando de gente fuera de la Iglesia Católica o de otra religión. Estoy hablando de gente católica que no cree en esto. Bien, a pesar de ser una doctrina netamente católica, ¿ya? Una enseñanza netamente católica. Si somos católicos deberíamos creer esto, pero hay gente que pone en duda la fe católica, incluso las enseñanzas y prácticas católicas. Una frase, hermano, para empezar, no sé si para empezar a topar la cuestión de las objeciones. Una vez alguien me dijo, y tengo anotado todas las dudas e inquietudes que a veces me dicen, las voy anotando, para después justamente en estos programas aclarar esas dudas. Ni Jesús ni los apóstoles, entre comillas, no es una frase que me dijeron, ni Jesús ni los apóstoles, y en ninguna parte de la Biblia se dice que María sea madre de Dios. Esa doctrina en la Biblia no existe. Tajantemente, hermano. Ya con eso nos ganaron, ya nos votaron por los suelos los católicos. ¿O no? ¿Qué dice usted? A ver, hermano, para responder esta objeción, como usted bien lo mencionaba, netamente pues es una visión protestante como tal, ¿no? Porque ellos son así de radicales cuando quieren ser, pero cuando no lo quieren ser tampoco no son. Vamos a centrarnos en lo que usted me dice, ¿no? Para ir respondiendo esto de una manera elocuente, sustentado en la palabra de Dios en esta mañana, porque vamos a dar razones de lo que creemos sustentado en la palabra de Dios. Primero, el problema protestante, queridos hermanos católicos y no católicos, es querer encontrar las cosas de manera literal. Es decir, ellos quieren encontrar así, María es madre de Dios, y eso en la Biblia no está. Así como tal, María es madre de Dios, literalmente así no está. Pero ellos no se ponen a pensar y tampoco entienden que la Biblia, queridos hermanos, es un libro complejo, con un contenido muy profundo, que nos muestra una enseñanza, es decir, la doctrina cristiana que debemos de creer y seguir. Ese es el primer detalle, ¿no? Por otro lado, queridos hermanos católicos, cabe mencionar que la Biblia, esto hay que dejarlo bien claro, que la Biblia sí enseña que María es madre de Dios. Y para ello voy a citar varios pasajes bíblicos que nos evidencian eso. Isaías capítulo 7, versículo 14 en el Antiguo Testamento nos dice la palabra de Dios de esta manera. Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir que en el Antiguo Testamento ya se profetizó que una mujer va a quedar encinta y dará a luz un hijo. ¿Y cómo le pondrán nombre a este hijo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la madre de ese niño, pues ese niño es Dios.
Y la madre, por lo tanto, tenía que ser llamada en el Nuevo Testamento como Madre de Dios, según el texto que acabamos de leer. Pero hay otro texto también que va de manera paralela con lo que acabamos de leer, 7:14. Mateo 1:23 dice lo mismo que Isaías 7:14. Dice de esta forma: ved que la Virgen, ahora lo llama Virgen a esa mujer, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Quiere decir que la promesa del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se va a cumplir de alguna otra manera, y reconoce que ese niño es el Emanuel, que es Dios con nosotros. Ese niño no es cualquier niño, ese niño es el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero de la misma forma también, para ir entrando un poco más a profundidad este texto, ya en el mismo nacimiento de ese Emanuel, nos narra la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 11, hermanos, nos narra algo importante. Dice la Biblia: entraron en la casa, vieron al niño, o sea, ese Manuel, ese niño, lo vieron, dice, cuando entraron. ¿Y quién era su madre? Lo vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones: oro, incienso, mirra. ¿Quién era la madre de ese niño, de ese Manuel, Dios con nosotros? María Santísima. ¿Y qué hicieron cuando vieron los magos? Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no lo dice la Iglesia Católica, lo dice la palabra de Dios. Lo adoraron. ¿Qué quiere decir? Que esos magos reconocieron a ese niño que es ¿qué? ¿Cualquier hombre? No, reconocieron que ese niño es Dios. Ahora, una cosa importante, hermano, y con eso hago un paréntesis para que usted continúe. Aquí, si queremos profundizar un poco más, ¿no? La palabra de Dios nos muestra tres cosas importantes. Dice que esos magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. La teología cristiana nos enseña que cuando le ofrecen oro, están reconociendo que ese niño es ¿qué? Es rey del universo. Cuando le ofrecen incienso, está reconociendo que ese niño no únicamente es rey, sino que ese niño es Dios, ese Manuel, es Dios con nosotros. Y cuando están ofreciendo mirra, están diciendo que ese niño es verdadero hombre. Entonces, si este niño es verdadero Dios, verdadero hombre, es rey, es el Emanuel, el Dios con nosotros, la madre de ese niño, que es María, viene a ser madre ¿de quién? Madre de Dios, que lo dice la palabra de Dios, pero haciendo un exégesis correcto. Entonces estamos probando que María verdaderamente es madre de Dios. Literalmente hablando, madre de Dios, no, pero los textos bíblicos dan para hacer una exégesis correcta y concluir que María es madre de Dios. Y hay otros textos bíblicos más que también lo vamos a ir mencionando para dejar bien en claro del por qué nosotros creemos que María es madre de Dios. Adelante, hermano. Bien, mucha gente quizás en el fondo, cuando dicen que en la Biblia no existe la frase madre de Dios, entonces a eso vendría a ser, como bien me había mencionado, un problema de literalismo bíblico, es decir, quiero encontrar literalmente escrito así para poder creerlo, sin ningún análisis, sin ninguna profundización, sin ningún estudio bíblico, exegético, lingüístico, nada de nada. Entonces, ese es un error, eso es un error. Entonces, para poder entender la Sagrada Escritura correctamente, así como la Iglesia lo ha creído y lo ha enseñado durante 2000 años de cristianismo, entonces no podemos tomar la Biblia de cualquier manera, hay reglas a seguir. Bien, entonces, hermanos, conclusión sobre este punto, que el problema no es que la doctrina no esté en la Biblia, porque eso está en la Biblia. El problema es que queremos encontrar la terminología así como a mí se me ocurre, como yo quiero encontrarla en la Biblia, y si no aparece, no lo creo. Eso en el fondo es como querer poner forzadamente en la Biblia mis conceptos, mis palabras, mis términos. Entonces, en vez de ser al revés, en vez de ir profundizando e ir descubriendo poco a poco qué mismo enseña la palabra de Dios. Bien, hasta ahí no sé, ya para cerrar ese puntito. Otro punto, hermano, también me he encontrado con otras personas que dicen lo siguiente, por ejemplo. La Biblia dice que Dios es eterno, ¿ya? Que no tiene principio ni tendrá fin. Ahora, en base a esto de la enseñanza bíblica, que Dios es eterno, que Dios es creador del universo, que Dios creó todo el universo, y nosotros formamos parte del universo, y María también formó parte del universo, por lo tanto, ¿cómo podría María ser la madre de Dios? Dice. ¿Cómo podría ser madre de Dios? Eso es imposible, incluso irracional y hasta ilógico, me dijo una vez un hermano, el que no era católico. Eso es ilógico, o sea,
Pensar eso es irse fuera de la sana razón. Y eso nunca lo enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo podría ser María madre de Dios, hermanos, si Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, y María nació y murió y pasó un tiempo en la historia, y Dios sobrepasa la historia? ¿Cómo podríamos responder a eso? Sí, hermano, vamos a responder esto de una manera clara y nuevamente contundente, ¿no? Porque los católicos estamos acostumbrados, como vuelvo y repito, ¿no? En estos programas, a sustentar todo lo que decimos con evidencia y sobre todo con la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos esto? Fácilmente. Ese es otro de los problemas de los protestantes, hermano, que no entienden que cuando decimos que María es Madre de Dios, y esto que quede claro, no nos estamos refiriendo a Dios Padre, sino a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, el Hijo de Dios Padre. Ahora, para ir un poco más allá de todo esto, hermano, tendríamos también que entender que en Jesús existen las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Según la teología cristiana católica, lo que conocemos como unión hipostática, para que los hermanos católicos entiendan, ¿no? A qué nos referimos con todo esto, ¿no? Que estamos tratando en este momento. ¿Qué es la unión hipostática? Es un término en griego, hermano, de origen griego, que en la teología cristiana se emplea la palabra persona para la unión de las dos naturalezas. O sea, en Cristo está la naturaleza humana, lógicamente por María Santísima, que es su madre terrenal, y también la naturaleza divina, ¿no? Porque lo que fue engendrado en María no es obra humana, sino es obra divina. Por lo tanto, en Cristo está la naturaleza humana y la naturaleza divina, que se atribuye esto de manera directa, según los estudiosos, a la persona de Jesús. De esta manera, queridos hermanos, Cristo es Dios en la carne, como lo dice Juan 1:1, Juan 1:14, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, etcétera, ¿no? Asimismo, también podemos decir, hermanos, que en Cristo Jesús existen las dos naturalezas, la de Dios, netamente de Dios, por obra del Espíritu Santo, y la humana, lógicamente por María Santísima, y esto nos quiere decir, hermano, que dentro de la doctrina cristiana católica, nosotros creemos de manera contundente que cuando decimos que María es Madre de Dios, estamos haciendo alusión a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús, ¿no? No estamos diciendo que María es Madre de Dios Padre. Eso de ahí no lo enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Eso de ahí son sus cuestiones, sus conclusiones de los protestantes, porque ningún católico formado o ningún católico que conoce algo respecto a este tipo de temas le va a decir, ¿no?, que nosotros decimos que María es Madre de Dios Padre. Eso no lo decimos, eso no lo enseña tampoco la Biblia, porque como bien lo dice en la objeción, hermano, Dios es eterno, lógicamente Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Pero en Jesús, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya emplea este término de una manera diferente, ¿no? Como la Theotokos, Madre de Dios, en este caso, de Dios Hijo. Eso es lo que se puede responder en esta pregunta, y lo ilógico y lo racional, con esto termino, lo ilógico y lo racional sería seguir pensando, seguir creyendo que María no es Madre de Dios, solamente porque literalmente no está en la Biblia. Pero ya estamos probando que el contenido, la doctrina, la enseñanza, sí está en la Biblia. Adelante, hermano. Ya, entonces, para que quede claro a los hermanos que nos están viendo, estamos siendo transmitidos por YouTube, por Javeriana Radio Sayausí, transmisión en vivo. Para que nos ayuden a compartir, si ustedes desean compartir este video, está siendo cargado directamente también por YouTube Live, por Javeriana Radio Sayausí. Bien, entonces quedó clara la idea. Nosotros, dentro de la fe cristiana, desde el principio del cristianismo, no es que esto se inventó ahora recién, no, desde el principio del cristianismo, hace 2000 años, la iglesia cristiana siempre ha tenido la concepción, la fe en que Cristo, Jesús, el Mesías, es Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Y ahorita me hizo acordar un texto muy bonito que cuando yo estaba empezando a estudiar también la Biblia, comparación bíblica, una materia que nos estaban dando un día en un instituto de teología, nos hacían comparar las Biblias, hermano. Testigos de Jehová, Biblias evangélicas, diversas versiones, Biblias católicas. Entonces, y había un detalle que le comento y que se acopla justamente a lo que está mencionando usted. Primer punto, no todas las Biblias tienen la misma traducción. Hay Biblias, hermanos católicos que nos están escuchando, y esto siempre lo voy a repetir para que quede clara la idea. Hay Biblias que lamentablemente
los diversos grupos religiosos o diversas sectas han manipulado la traducción. Gracias a Dios, el texto bíblico que voy a tocar se encuentra en cuanto concepto, en cuanto mensaje, se encuentra igual en la Biblia católica y en las Biblias evangélicas. Por ejemplo, en Romanos 9:5, que es un texto que cuando usted estaba conversando, hermanos, se me vino a la mente este texto y quisiera compartir con los hermanos. Dice así la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne. Él, que como Dios está también encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. En este texto de la Sagrada Escritura se menciona que Jesús, el Mesías, es hombre, viene según la carne, pero también es Dios. Entonces ahí está el detalle, ahí está el meollo del asunto, como decía alguien. Entonces nosotros, y recordando lo que nos había mencionado, hermano, entonces los católicos siempre hemos creído y siempre hemos dicho María es Madre de Dios, pero no en cuanto que dio origen a Dios eterno, no, sino que por ser madre de Jesucristo, ¿sí? Por ser madre de Jesús, por ser madre del Mesías, se convierte automáticamente en madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, hecho hombre, en ese sentido, ¿ya? Es mamá de nuestro Señor Jesucristo, es madre de Dios. Bien, vamos a seguir topando otra objeción que también se menciona mucho. Se dice, por ejemplo, tengo anotado otra objeción conversando a veces con hermanos que son de otras religiones, es justamente para topar estos puntitos y ayudar a nuestros hermanos que son de otras religiones, de otras creencias, que no son católicos, para que se acerquen y conozcan y profundicen nuestra fe católica. Dice así, se dice que María es Madre de Dios, entonces María también es Madre del Padre Dios, Madre del Verbo, Madre del Espíritu Santo. Pero esto me lo dijo con una forma irónica, ¿por qué? Porque ya que Dios es Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, he ahí que la doctrina católica se contradice. Entonces, para recapitular, quizás hay algunos puntos sobre esta objeción ya se toparon, pero si alguien dice, bueno, ustedes dicen que María es Madre de Dios, entonces Madre del Padre, Madre del Verbo, Madre del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes mismos católicos dicen que no es así, entonces ustedes se contradicen. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, hermano. Para responder esta objeción, hay que también nuevamente aclarar que la doctrina de la Santa Iglesia Católica no se contradice de ninguna manera. Quienes se contradicen o no comprenden y hacen afirmaciones equivocadas son los hermanos protestantes, ya que cuando los católicos y la Iglesia misma dice que María es Madre de Dios, nos estamos refiriendo que María es Madre de Dios Hijo, es decir, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, no de la Trinidad total como ellos lo mencionan, ¿no? Porque de esta manera también podemos decir, queridos hermanos, que la Santísima Trinidad lo definió, el concepto como Santísima Trinidad lo definió el Concilio de Constantinopla en el año 381, donde se explica de manera contundente que las tres personas son distintas, pero a la misma vez es un solo Dios verdadero. Para hablar un poquito también sobre este tema, porque va en relación, ¿no?, la maternidad divina de María, María Madre de Dios, con el tema de la Santísima Trinidad, voy a presentar en este momento también un documento oficial, el Catecismo de la Iglesia Católica, a ver qué dice acerca de la Santísima Trinidad. Dice de esta manera, ¿no? El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así: la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son uno solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero en esta parte que estoy leyendo del Catecismo, ¿no?, que es documento oficial de la Iglesia, no dice que María sea madre de la Santísima Trinidad. Esto de ahí es un invento, una conclusión errada de los hermanos protestantes. Por tanto, queridos hermanos, el misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que en Dios hay tres personas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que las tres tienen una misma naturaleza, ahí son iguales, en una misma naturaleza, y en consecuencia son un solo Dios. Entonces, para concluir esta afirmación o esta respuesta a la objeción que mencionaba el hermano, podemos decir de manera clara que María es Madre de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, más no, como lo dicen, lo afirman, concluyen los protestantes. En ningún momento nosotros decimos que María es Madre de la Santísima Trinidad como tal, es decir, Madre del Padre y Madre del Espíritu Santo. No, únicamente es Madre de la segunda persona, del Hijo, y es por eso que se le dice que es Madre de Dios. Adelante, hermano. Bien, esta creencia de fe en la Santísima Trinidad se topó incluso desde mucho antes que la Iglesia oficialmente declarara a María Madre de Dios. Entonces ya iremos a topar esa cuestión histórica. La Iglesia poco a poco, no es que en el principio del cristianismo la Iglesia ya tenía todo definido, ya tenía el catecismo de la Iglesia, no, sino que poco a poco, en el transcurso de los siglos, recordemos que el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano. Los cristianos estaban siendo aniquilados por ser cristianos, por no adorar al emperador, por no acoplarse a las leyes y normas de aquel tiempo, leyes paganas. Entonces eran perseguidos, eran considerados enemigos del imperio, eran asesinados. Y la Iglesia estaba preocupada más por esconderse, por celebrar el culto en las catacumbas, pero no había esa preocupación por hacer un catecismo, no. Después, a través de los siglos, desde los primeros siglos del cristianismo, ya iba poco a poco este intento de ir aclarando la doctrina católica, ir profundizando en la doctrina. Entonces, uno de los primeros puntos que la Iglesia reafirma de manera contundente es justamente esto de la Santísima Trinidad en los primeros siglos del cristianismo, en uno de los concilios, como bien mencionó, Concilio de Nicea, donde había justamente controversias, según la historia. Muchos cristianos, pastores, obispos, líderes de la iglesia estaban confundidos en este punto. Y había un tal llamado Arrio, un obispo Arrio, que si no estoy equivocado, él no creía que Jesús era Dios. Entonces, por lo tanto, como Jesús no era Dios, a María no se le podía llamar Madre de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros los católicos nos atrevemos a decir que María es Madre de Dios? Porque tenemos una profunda fe en la Santísima Trinidad. Para nosotros, Cristo, ¿sí? Así como fue enseñado desde el principio del cristianismo, Cristo es Dios hecho hombre, ¿sí? Dios hecho hombre. No es que en Cristo hay las dos naturalezas por separado, sino en Cristo se une, es la unión hipostática, como bien había dicho, es una terminología dentro de la teología católica. En Cristo se une esas dos naturalezas, formando un solo ser, Jesús, el que murió en la cruz por nosotros. Bien, pasemos a otra objeción, hermano. No sé si usted ha escuchado, hay gente que dice, y esto me lo dijo una hermana católica, y me llamó mucho la atención y lo anoté. Entonces, y ahora que hay la oportunidad, le comparto. Dice así: María fue una mujer común y corriente, humana como nosotros, pecadora, igual que toda persona. Dios la utilizó para parir al Mesías, para que dé a luz al Mesías, a Jesús. María no parió a Dios. Si Dios tuviera una madre, ya no sería Dios, Dios eterno. María no es eterna, María no es Dios. No sé, hermanos, si se cortó la comunicación, nos podemos volver a conectar. ¿Se escucha, no se escucha? ¿Se congeló su cámara? Sí, escuché todo. Sí, escuché todo. Escuché todo, hermano. Escuché toda la pregunta. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos responder ante esto? ¿O qué decimos nosotros los católicos? Sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Una objeción para considerar y para dar respuesta sobre todo a eso, ¿no? Primero, María sí fue una mujer humana. Eso sí es verdad. La misma Biblia lo menciona, ¿no? María no es un ángel, no es un extraterrestre, no. María, una humana, ¿no? Una mujer humana, ¿no? Tan humana como cualquiera de nosotros. Solo que en María hay algo especial y eso es lo que los hermanos protestantes no ven, ¿no? Una mujer tan especial, con algo tan especial que el mismo Dios, el Padre, el Eterno, el Omnipotente, desde el Antiguo Testamento se fijó en ella, como lo vemos en Isaías capítulo 7, verso 14, ¿no? Que la llama doncella, que está encinta y va a dar luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. A partir de esa profecía,
también se da cumplimiento en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23, ¿no? Para poder afirmar una vez más que esa virgen, que esa doncella concebirá y dará a luz un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios en esos dos textos bíblicos, queridos hermanos? ¿No? Que Dios se da cuenta que esa mujer, esa doncella, esa virgen, era alguien muy especial. ¿Por qué? Porque le encomienda, eso es lo que no entienden los protestantes, hermano, porque le encomienda la gran misión de ser la madre del Emmanuel, es decir, de ser la madre de Dios. Por otro lado, queridos hermanos, cuando los protestantes afirman y dicen que María es una mujer común, no están viendo la grandeza de María en las Escrituras. Pregunta, ¿acaso una mujer común y corriente puede tener en su vientre a Dios mismo por obra del Espíritu Santo? ¿A cuántas mujeres, hermanos, usted en su vida, yo en mi vida, o en su familia, o en mi familia, hemos visto que en su vientre concebirá, es concebido, no tienen un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo? A nadie. En mi familia no hay ninguna otra persona, ¿no? Que haya tenido esa grandeza que tuvo, ese privilegio la Santísima Virgen María. Entonces ellos no pueden concluir que es una mujer común y corriente, cualquiera como cualquier otra. No, porque no es así. La Biblia no lo enseña de esa manera. Inclusive la Biblia nos menciona en Mateo capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar junto ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Una mujer cualquiera, una mujer simple, una mujer común, tiene en su vientre, ¿no? Que queda embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿A cuántas mujeres usted ha conocido? Yo no he conocido a ninguna, aparte de María no he conocido a ninguna, pero los protestantes creen que a pesar de eso es una mujer cualquiera. Error, porque la Biblia no lo enseña. Ahora también podemos citar, hermanos, este texto que es maravilloso para poder aclarar esto. Lucas capítulo 1, versículo del 30 al 35, en la Anunciación. En esos 5 versículos hay algo importante. Dice la Biblia de esta manera: el ángel les dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante, mire, hallado gracia delante de Dios. Verso 31, vas a concebir en el seno y vas a dar luz a quien podrás por nombre Jesús. Verso 31, será llamadísimo, y el Señor no de David, en la casa de Jacob siglos, y su reino no tendrá fin. ¿Y cuánto? María respondió a lo que ahí está, el verso 35, que dice: el ángel, fíjese, el ángel le respondió, a ver, le responde a las mujeres del mundo. No, únicamente le respondió: Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá de sombra. Preso, el que ha de nacer será santo, será una mujer común y viene sobre ella, ¿no? Le cubre con su sombra en su vientre, y lo que ha de nacer es Hermano, santo. hermano, escucha un ratito. Se le está entrecortando su conversación. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Puede seguir con un... Claro, entonces, ¿qué prevención? Hermano, Sí, ¿sí me escucha? ¿Me sí, escucha, hermano? escuchando, ¿me escucha? Sí, se le está entrecortando la intervención. Escucho, hermano. No se le está entendiendo, se le está entrecortando su intervención. No sé si habría la Sí, opción lo estoy. de que le apague su cámara para que el internet salga más fluido y podamos escucharle con mayor claridad. Ya. Ok, no hay problema. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí, se le escucha claro. Ok, hermano. Entonces les decía que la Virgen María no puede ser una mujer común y corriente, porque la misma Biblia lo menciona, ¿no? En el texto de Lucas capítulo 1, verso del 30 al 35, nos dice en el verso 35 que el Espíritu Santo sobre esta mujer que es María viene sobre ella, ¿no? Y dice que el poder del Altísimo le cubrirá con su sombra, y por eso el que ha de nacer será santo y llamado Hijo de Dios. Entonces, una mujer cualquiera, pues no va a tener dentro de su vientre al Hijo de Dios, ¿no? No puede tener. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta parte, queridos hermanos? Sin dudarlo, hermanos católicos, hermanas también católicas y no católicos,
que María es una mujer tan especial, con cualidades bellas, que todos debemos imitar. Y como dice Lucas capítulo 1, 38, María es la esclava del Señor. Por ende, queridos hermanos, María es una mujer especial, con múltiples cualidades, con cualidades muy positivas, y que el mismo Dios se fijó en ella desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para que sea la madre de Dios. Adelante, hermano. Entonces hemos escuchado la intervención de nuestro hermano respondiendo justamente esa pregunta. María es una mujer común y corriente, cualquiera. Dios pudo haber utilizado a cualquier otra mujer. Eso es falso, falso, puesto que desde el Génesis, Dios promete un Salvador. Y durante todo el Antiguo Testamento y de manera especial en los profetas se menciona que ese Salvador nacerá de una mujer virgen, de una virgen. La virgen se menciona incluso en la Sagrada Escritura. Entonces podemos concluir de que María no es una mujer común y corriente como cualquier otra, que cometió pecado, que tuvo que arrepentirse de muchos pecados, no. Entonces hay un texto, no me acuerdo, se me fue, yo le publiqué en mis redes sociales sobre un pequeño estudio bíblico que publicaron en una página de la Iglesia Católica. Hablaba justamente sobre la frase llena de gracia, una frase en la Biblia, creo que está justamente tomado de Lucas. A ver si encuentro bien, no encuentro bien. Cuando se habla ay, se me fue el texto bíblico. Creo que era el mismo texto bíblico que había mencionado, hermano. Es Querajitomene, en un texto que hablaba del Nuevo Testamento, cuando el ángel le dice, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Entonces, nosotros los católicos incluso lo rezamos en las Aves Marías, un texto bíblico de la Sagrada Escritura. Y decía un teólogo que cuando se dice esa frase, llena de gracia, en las Biblias católicas no existe una traducción única. ¿Por qué? Porque esa palabra no es una palabra. Cuando se dice en el griego original, en el griego koiné, que se escribió la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, entonces dice kerajitomene en griego. Entonces, esta predicación la escuché justamente al hermano Fernando Casanova, al padre Luis Toro y a otros sacerdotes que cuando hablan justamente de este tema, mencionan esta palabrita, porque dice que es una palabrita misteriosa, que tiene un profundo significado, que cada vez que se estudia la Sagrada Escritura se le encuentra una riqueza más. Entonces dice que es una palabra que se une la palabra gracia de Dios con la palabra plenitud, ¿sí? Es una palabra que significa una plenitud total, absoluta, que no solamente abarca el tiempo, ¿sí?, de tiempo carnal, sino que abarca toda la eternidad incluso. Entonces se menciona y se decía que María, basándose en el estudio bíblico de ese término, que es la única palabra que existe en toda la Biblia que se le aplica solamente a María. Solamente a María se le aplica. Entonces, kerajitomene, llena de gracia. A nadie más en la Sagrada Escritura se le aplica esto. Y los estudiosos de la Biblia decían que cuando se habla de esto, de María llena de gracia, se refiere a que María incluso estuvo pensada por Dios desde el principio. Desde el principio, cuando se habla de que Dios enviará un Salvador cuando pecó Adán y Eva, entonces ahí ya está el pensamiento de Dios, pensó en María. Entonces María es la que está totalmente llena de la gracia de Dios durante toda su vida. No hubo un segundo en la vida de la Virgen María de que ella haya dado lugar al pecado, porque si hubiera dado un momento, un segundo hubiera dado lugar al pecado en su vida, entonces María ya no sería la llena de gracia según la Sagrada Escritura, porque para poder estar plenamente en la gracia de Dios, debemos estar libres de todo pecado. Y María fue llena de gracia, según la terminología bíblica, en toda su vida. En toda su vida fue llena de gracia. Entonces, no solamente en un momento particular cuando vino el ángel, que ahí solo en ese ratito estaba llena de gracia, y después o antes ya no.
No, entonces el término bíblico que era gitomene, cuando en la Sagrada Escritura escrito en griego se habla justamente de esto, se menciona y se da a entender de que María no es una mujer común y cualquiera, común y corriente, ¿sí? Y peor aún, una vez escuché a unos predicadores evangélicos que decían que María era una prostituta, que María tuvo muchos hijos con no sé cuántos hombres. Entonces eso ya es salirse de la enseñanza bíblica y caer en injurias, caer en calumnias, caer en mentiras. Bien, entonces quedó claro ese puntito, hermanos católicos, para topar otro punto, porque el tiempo se va volando como agua entre los dedos. Le menciono otra inquietud, hermano. Dice así: a Jesús se le considera hijo de Dios, ¿ya? Pero en ninguna parte de la Biblia se dice que Jesús sea Dios. Dios es Padre de Jesús, y eso lo dice claramente la Biblia. María vendría a ser solamente la madre del Hijo de Dios, pero no se la puede llamar madre de Dios. Entonces, mucha gente está con esta mentalidad. Entonces, ¿qué decimos nosotros los católicos? ¿O cómo se entiende esto? Ya, perfecto, hermano. La respuesta es muy sencilla, ¿no? La Biblia nos enseña que cuando se dice que Jesús es el Hijo de Dios, está reconociendo y afirmando que es Dios. Ese es el otro problema protestante, ¿no? Que solamente creen lo que les dice, pero no profundizan en las Escrituras. Hay muchos textos que nos evidencian que el ser hijo de Dios es ser Dios. Voy a leer algunos. Hebreos 1.8, hermanos. Hebreos 1.8. Dice así: católico y no católico, busquen su Biblia y se va a dar cuenta de la verdad, porque ahí está. Ahí estamos sustentando todo con Biblia. Hebreos 1.8 dice así: pero del Hijo, o sea, diciendo, hablando de Jesús, pero del Hijo tu trono, oh Dios, dice, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y él, o sea, refiriéndose al Hijo, a Jesús, el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Está reconociendo que ese Hijo es ¿qué? Es Dios. Hebreos 1.8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí ya lo menciona de manera literal, en el verdadero Hijo Jesucristo. Fíjese lo que dice después del punto, ¿no? Qué extraordinario. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Cuando dice Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, está reconociendo que también es Dios, no como los protestantes, ¿no? No como los protestantes, que la misma palabra de Dios les refuta. Y Colosenses capítulo 2, versículo 9, ver qué dice el libro de Colosenses. Porque en él, o sea, refiriéndose otra vez más a Jesús, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, con estos tres textos bíblicos estamos dejando claro que el ser llamado hijo de Dios no significa que no sea Dios, sino que la misma palabra de Dios concluye de manera fehaciente, verdadera, sin ninguna duda, que el ser hijo de Dios es también ser verdadero Dios, como nos decía en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué más podemos decir para responder la objeción? Una vez más tenemos que afirmar que María es madre de Dios, porque la misma Biblia también lo enseña de manera clara y contundente. Y este texto no lo hemos visto, pero ahora lo voy a mencionar. Lucas capítulo 1, versículo 43. ¿Cuál es el contexto? Que la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel después de la Anunciación. Va a visitar a su prima Santa Isabel. Y fíjense la pregunta que le hace Santa Isabel a María en el verso 43 de Lucas 1. Dice así: ¿de dónde a mí? ¿De dónde a mí, dice Santa Isabel, que la madre de mi Señor venga a mí? Esta es una pregunta en un contexto maravilloso, fantástico para los católicos, porque vemos claramente que Isabel, que es la prima de la Santísima Virgen María, está reconociendo que aquel niño es Dios. Con esta interrogante, Isabel está reconociendo que ese niño es verdadero Dios, y la madre de ese niño es María. Por tanto, María es madre de Dios. Esa es la enseñanza que la Biblia está mostrando y los protestantes no ven en ninguna parte de ella. Entonces, a través de esto que les he mencionado, hermanos, estoy respondiendo esta objeción protestante. Adelante, hermano. Bien, solo para aclarar,
Cuando nos referimos a que algunos protestantes no creen justamente en esto de que Jesús sea Dios, no nos referimos a todas las sectas y a todos los protestantes, porque hay iglesias protestantes de tradición protestante, iglesias históricas, que sí creen lo mismo que nosotros en ese punto. Jesús es verdadero Dios, creen en las dos naturalezas, creen en la unión hipostática. Es la doctrina católica en ese punto. Hay muchas religiones cristianas de tradición protestante, iglesias históricas que sí lo creen. Pero hay sectas y hay grupitos de origen protestante que no creen esto. Entonces a eso nos estamos refiriendo, hermano. ¿No es cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, lógicamente, hermano, excelente su aclaración. Estamos hablando básicamente de quienes no creen, pues son las sectas, ¿no? Más o menos por aquí, a partir del año 1800, por ahí, ¿no? Que nacen los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, adventistas, básicamente eso, porque como usted dijo, como usted mencionó, ¿no? Las iglesias de la Reforma, ellos creían, ¿no? Lutero, Zwinglio, Calvino, todos ellos, ¿no? Grandes líderes, entre comillas, protestantes, ellos sí creían en la maternidad divina de María y reconocían a María como la Madre de Dios, ¿no? Pero cuando nos referimos a las sectas, ¿no? A los grupos protestantes religiosos actuales, que pues no tienen ni 400 años por ahí, ¿no? Algunos tienen entre 300, 200, a ellos no estamos diciendo que ellos niegan de manera contundente esta verdad, es que el cristianismo lo ha creído desde siempre y que inclusive los padres de la Reforma también lo creyeron, pero estos grupos no lo creen. Básicamente esa es la aclaración que usted hace en conjunto con lo que yo estoy mencionando. Adelante. Bien, y solo para recapitular un poquito el texto bíblico que me pareció sumamente interesante, y hace mucho tiempo atrás lo había escuchado yo al predicador padre Luis Toro, hablando y diciendo de que esto que dice Isabel no es que ella se lo inventó, sino que la Sagrada Escritura, para recalcar esta verdad, dice: al oír Isabel su saludo, al saludo de la Virgen María, solo con escuchar el saludo de la Virgen María, el niño dio saltos en su vientre. Isabel, hablando de Isabel, la que dice: ¿cómo así la madre de mi Señor ha venido a visitarme? Isabel se llenó del Espíritu Santo, dice la Biblia, clarito. Y ese punto se me quedó clavado en el cerebro a mí cuando escuché esto del padre Luis Toro, que cosa que antes no había escuchado. Había leído la Sagrada Escritura, pero había pasado por alto. Pero cuando predicó el padre Luis Toro y escuché su predicación hablando de este punto, se me quedó clara la idea. Entonces, no es que Isabel simplemente se le ocurrió decir eso por el azar, que se le ocurrió decir, se le salió de las narices y se le salió. No, sino que dice que eso que acaba de decir es por inspiración divina, por influjo del Espíritu Santo en ella. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Cuando la sagrada palabra de Dios justamente manifiesta que se dice algo en alta voz, es para recalcar justamente su importancia por encima de todo lo demás. Exclamó en alta voz: bendita tú. La palabra bendita es justamente que recibe la bendición de Dios, ¿sí? Tiene la bendición de Dios, la que incluso puede hasta dar la bendición de Dios. Bendita tú entre las mujeres, entre todas las mujeres. Cuando habla el término todas, se refiere a todas. Desde Eva hasta la última mujer en el fin del mundo. ¿Sí? Se refiere a todas las mujeres de toda la existencia humana, en toda la historia de la humanidad hasta el fin del mundo. Entonces dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Madre de mi Señor. Justamente, si un judío escuchaba esto, o lo escucha esto, va a decir: los cristianos están locos. Y muchos judíos, yo he escuchado en muchas predicaciones grabadas por internet de los judíos hablando justamente del tema de Jesucristo, dicen: los cristianos están locos. ¿Por qué? Porque los cristianos creen que Jesucristo es el Señor. Y justamente cuando la iglesia primitiva predicaba Jesucristo es el Señor, estaba ratificando, estaba confirmando, estaba propagando, proclamando que Jesucristo es Dios. Es Dios. ¿Por qué? Porque para los judíos en el Antiguo Testamento el único Señor es Dios. El único Señor. El término Señor es aplicado solamente a Dios en la Sagrada Escritura. Bien, entonces tenemos claro en ese término bíblico que se refiere justamente a Dios según los estudiosos exegetas bíblicos.
Bien, entonces quedó claro ese punto, hermano. Muchísimas gracias. Pasamos a otro puntito. Aquí topamos ya un tema histórico, que vienen a veces gente ya con alto calibre de conocimiento histórico, entre comillas, que conocen mucho de historia, y atacan con argumentos históricos a la iglesia. Por ejemplo, dicen, ¿dónde está? Ya, el título de Madre de Dios es un invento de la Iglesia Católica. Un invento de la Iglesia Católica. La Iglesia lo sacó de una diosa pagana. Y eso hay incluso hasta videos en internet, colgados en internet, que mucha gente, incluso hasta católicos, los ven. Dice, la Iglesia lo sacó de una diosa pagana que se la conocía como Madre de Dios. Y entonces la Iglesia lo introdujo en su creencia mariana. ¿Qué dice, hermano, en esa frasecita? ¿Qué opina usted sobre ese punto? La Iglesia se inventó esa doctrina y cuando la Iglesia se inventó la doctrina mariana, introdujo este título de una diosa pagana dentro de la mariología. Sí, hermano, es un cuestionamiento bastante que llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención porque nos podemos dar cuenta que ellos todo lo quieren ver mal, ¿no? Ellos todo lo ven mal, todo lo relacionan de manera negativa, ¿no? Primero hay que aclarar, ¿no? De manera clara, contundente, que la Iglesia Católica, a través de toda su historia, nunca ha inventado nada. Únicamente lo dicen los protestantes para contradecir a la Iglesia. Pero ya sabemos que lo hacen porque no tienen manera de derrumbar los argumentos bíblicos y teológicos bien establecidos y evidenciados en la palabra de Dios. Para responder esto de una manera histórica, yo voy a citar en esta oportunidad, hermano, a una página web que yo encontré que se llama puentecatólico.com, en el cual habla de este tema interesante de la diosa pagana que se relaciona con la Virgen María. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? El título de esta información dice de esta manera, ¿no? ¿Es María una diosa pagana? Y vamos a ver que en esta información fehaciente, que usted lo puede encontrar, ¿no? De manera fácil, habla un protestante, nos dice de esta manera, habla un protestante con mucha elocuencia, con mucha verdad, ¿no? Sincero sobre todo. El evangélico Ralph Grondon antes sostenía como posición de que María era una diosa pagana, o sea, él sostenía que María era una diosa pagana y escribió un libro popular conectando el catolicismo al paganismo, basándose en un libro escrito en 1857 por Alexander Hislop, llamado Las dos Babilonias. Pero aquí viene lo bonito. Después que la integridad de las investigaciones de Hislop fueran cuestionadas, o sea, esta publicación fue cuestionada, el autor Ralph decidió investigar por sí mismo sobre este tema. Y vamos a ver qué encontró, pueblo católico y no católico. Y quedó estupefacto al descubrir que las investigaciones de Hislop fueron por lo menos defectuosas y si no escandalosas. O sea, toda la investigación que hizo fue errada, no tenía ningún sustento. Fue así que este autor serio, este protestante serio, sacó de circulación su primer libro y publicó en su segundo lugar otro libro llamado La Conexión Babilonia. En este libro, en las páginas 33 al 38, Grondon discute en detalle los argumentos de Hislop en contra de María. Dice, este autor se avergüenza de sus hermanos evangélicos, escuche bien, pueblo católico y no católico, él se avergüenza de sus hermanos evangélicos que utilizan este enfoque para condenar la relación de la Iglesia Católica con María y se disculpa por haber propagado estos puntos de vista. Él continúa siendo evangélico, pero ya no asocia a la Iglesia Católica con el paganismo. Entonces, este invento de la diosa pagana, relacionarla con la Virgen María, es simplemente un cuento, es simplemente una fábula, es simplemente una historia que crean ellos para desvirtuar todo lo que la Iglesia primitiva, los santos padres, han enseñado a través de la historia. Y la Iglesia Católica nunca, pero nunca ha enseñado ninguna falacia o mentira bíblica. Eso era lo que quería compartir, hermano, y ese es mi aporte, mi respuesta ante esta objeción. Adelante, hermano. Bien, entonces para que nos quede clara la idea, no todos los evangélicos, no todas las sectas enseñan o dicen eso. Hay grupitos, hay grupos minúsculos dentro del cristianismo
que se encargan de como de popularizar en redes sociales y de expandir por todos lados este error histórico, que no es real, que no tiene nada que ver, que no tiene incluso coherencia. Relacionar la fe cristiana católica a la Virgen María, de la Virgen María que tenemos nosotros, relacionarla con diosas paganas. Entonces hacen una relación así, en las redes sociales se ve bastante esta relación que hacen entre las diosas paganas y la Virgen María en la Iglesia Católica. Y ellos sacan la conclusión de que nosotros los católicos hemos copiado todo lo de las diosas paganas y lo hemos puesto en la Virgen María. Por lo tanto, ellos sacan la conclusión de que la Virgen María en la Iglesia Católica es simple y llanamente una copia de diosas paganas, cosa que no tiene nada que ver en la realidad. Entonces, ¿me podría repetir el nombre de ese autor que había mencionado, hermano? Disculpará la molestia, para que la gente lo tenga claro si alguien quisiera investigarlo. Sí, inclusive, hermano, les voy a mencionar nuevamente, déjeme que ahorita lo checo, el documento, o la página se llama puentecatólico.com, así se llama la página, el website, puentecatólico.com, y el autor que habla sobre esto es el evangélico Ralph Wodrow, que está en inglés, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces usted puede buscar ahí en puentecatólico.com y pone la diosa pagana y la Virgen María, ahí le va a aparecer lo que le estoy mencionando. ¿Listo? Usted mismo lo puede buscar en este momento y se va a poder ver esto, ¿no? De cómo este evangélico serio hace una conclusión y definitivamente pues su conclusión que llega que no tiene nada que ver el paganismo con la Iglesia Católica ni tampoco con la Virgen María, y esta diosa pagana no tiene ninguna relación con la Virgen María. Eso, hermano. Bien, excelente. Lo que la Iglesia, bien, partiendo de un punto, las culturas, las sociedades antiguas siempre tenían sus dioses, eran sociedades politeístas, tenían sus dioses y diosas, unas que eran vírgenes, otras que normalmente que siempre eran liberales, tenían incluso culto a la sexualidad, muchas religiones que para formar parte de esa religión tenían que tener intimidad sexual con las sacerdotisas de esas religiones, pero en el cristianismo nunca se relacionó con eso, incluso estaba en contra de eso. Entonces el cristianismo desde el principio de la historia fue incluso purificando la sociedad de todas estas creencias religiosas que eran inmorales, en el fondo eran inmorales, que asesinaban gente como en sacrificios, que cometían inmoralidades sexuales, que tenían orgías sexuales como de parte de su ritual religioso. Entonces la Iglesia, desde el principio, el cristianismo fue purificando la sociedad y por ejemplo, ese amor o esa inclinación que mucha gente tenía hacia ciertos dioses, entonces la Iglesia iba evangelizando, iba purificando, iba dando el mensaje cristiano. Y muchas culturas, especialmente en Latinoamérica, tenían como esa inclinación a la Virgen María de una manera especialísima, porque sus antepasados tenían una, ¿cómo se podría decir? Tenían una idea o tenían una inclinación religiosa hacia cierta diosa. Entonces, es lo que ha surgido, y eso es lo que confunden en parte a muchos hermanos no católicos, que las culturas antiguas, las culturas precolombinas, mezclaban, ponían una especie de sincretismo entre la religión pagana y la religión cristiana, y mezclaban las cosas. Entonces, mucha gente al ver esto, al darse cuenta de esto, de que la fe cristiana sobre la Virgen María está mezclada con las religiones paganas del paganismo, pero eso no es que enseña la Iglesia. La Iglesia no enseña eso, eso se llama religiosidad popular. A veces pasa, a veces sucede, pero la Iglesia también está empeñada en ir purificando esa religiosidad popular. Entonces hay mucha gente que tiene tradiciones al Dios Inti, que lo relaciona con Dios Padre, entonces está mezclado esto ahí. O si no, hacen la procesión a cierta virgen y hacen tradiciones y quieren meter ahí dentro de esa fiesta cristiana, meter tradiciones paganas. Y eso ha pasado en la Iglesia Católica, en las tradiciones populares, en la religiosidad popular. Entonces, nuestros sacerdotes, la Iglesia y nosotros como catequistas, estamos empeñados en ir purificando poco a poco eso. Lamentablemente, como en todo lado hay
hay gente que obedece y gente que no obedece, gente que escucha, gente que no escucha. Entonces, ese es el problema que poco a poco estamos avanzando, poco a poco. Entonces, en primer lugar, entonces, nosotros en la iglesia no cogemos concepciones paganas para meterlas dentro de la fe, para que todos queden contentos. No, no se hace eso. Y si alguna vez ha ocurrido es justamente en este ambiente de la religiosidad popular. Gente sencilla, gente que no conoce mucho de Biblia, gente que no conoce bien la fe católica, pero sin embargo son católicos y al celebrar popularmente sus fiestas religiosas de manera especial vinculadas a la Virgen María, mezclan todas estas cosas. Entonces, pero ese es otro asunto que la iglesia también está trabajando. Bien, sigamos a otro punto, hermano. Alguien decía una vez, la Iglesia Católica se inventó eso de Madre de Dios en el Concilio de Éfeso, en el año 431. De allí impusieron ese dogma a todo el Imperio Romano y a toda la cristiandad. Y al que no lo aceptaban, lo mataban. Basta leer una enciclopedia de historia. Entonces eso me dijo un hermano que no era católico, un hermano protestante de una secta religiosa. Entonces me decía justamente eso, de que basta leer la historia, hermano. Dice, coge un libro de historia y mira el concilio de Éfeso, mira cómo la iglesia se inventó eso ahí en ese concilio. Entonces, y empezó a imponerlo, la iglesia empezó a imponer esa doctrina a todo el mundo, al Imperio Romano. Y el que no creía esto, lo mataban. Entonces, así actuó la iglesia entonces. Basta leer una enciclopedia para saber eso. ¿Será cierto esto, hermano? Porque eso también se propaga en ambientes sectarios. Sí, definitivamente que los cuestionamientos que hacen los hermanos que no son católicos llaman mucho la atención porque desde que formulan algo, ya su formulación ya es errónea, ¿no? Basta leer una enciclopedia, le dijeron a usted. La pregunta es que ¿en qué enciclopedia está eso? Porque hasta donde yo sé, en ningún momento todo eso que mencionó fue un invento de la Santa Iglesia Católica. Por eso es que hay una frase que es bien cierta y la voy a mencionar en este programa. Desconocer la historia y desconocer la verdad. Hay que saber varios asuntos sobre este tema para poder entender y comprender la definición dogmática de la maternidad divina de María. Primero, ¿qué es un dogma? Un dogma, queridos hermanos católicos, un dogma es una verdad que pertenece al campo de la fe y de la moral, que ha sido revelada por Dios. Primer punto, dogma es revelada por Dios. ¿Transmitida por quién? Por los apóstoles y sus sucesores a través de la escritura, ya sea por la tradición, y es propuesta por la iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada por Dios y definida por la iglesia. Eso es un dogma de fe. Dios revela aquí a su iglesia, la iglesia lo transmite, lo dice, mire, a partir de este momento toda la cristiandad va a creer esta verdad y por lo tanto yo, como formo parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, yo lo tengo que aceptar. Pero esto no es un invento. Esto es algo que se define por una razón. ¿Y cuál es la razón? Ahorita vamos a compartir la razón histórica de eso. No que la iglesia los presionó y si no creían esto los mataban. ¿Eso en qué enciclopedia está? ¿Eso en qué libro está? ¿En qué documento histórico está? Eso no existe. Eso solo existe en la imaginación de algunos protestantes, como bien decíamos, ¿no? ¿Qué más podemos hablar con respecto a esto? En ese contexto histórico del año 400 al 431 que se desarrolla todo esto del concilio de Éfeso y la definición dogmática de la maternidad divina de María, sucedió algo, ¿no? Que fue una herejía adversa al dogma de la maternidad divina de María. Es decir, apareció un tal Nestorio que no solamente negaba la verdadera maternidad de María, sino que también negaba la verdadera divinidad de Cristo, ¿no? O sea, él decía que María no es madre y a la misma vez también decía que María no es Dios. Entonces apareció Nestorio, que lógicamente Nestorio fue un monje católico que se oponía a esta verdad de fe. Y Nestorio impugnó directamente, como actualmente vemos algunas sectas protestantes, y ellos también dijeron y no querían reconocer el título que le había dado en ese momento la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, concluye en el Concilio de Éfeso que a partir de ese momento, como dogma de fe, los cristianos debíamos de llamarle a María la Theotokos en griego, que significa Madre de Dios. Es decir, la definición dogmática del concilio se da de esta manera.
Y dice de esta forma, queridos hermanos, si alguno que no confesara que Emmanuel, o sea, Emmanuel, el término que utiliza la Biblia, Isaías 7:14, Mateo 1:23, si alguno que no confesare que el Emmanuel, el Cristo, es verdaderamente Dios, y por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. En este caso, la conclusión del Concilio de Éfeso fue en dos vertientes, son dos puntos importantes. María es verdadera madre y María es verdaderamente madre de Dios. ¿Por qué es madre de Dios? Porque concibió y parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque no en cuanto a su naturaleza divina. Ojo, el concilio le aclara, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a su naturaleza humana, que ya en este programa lo hemos estado evidenciando con textos bíblicos. Y para poder concluir toda esta parte, quiero citar también otro documento importante, que es el Concilio Vaticano II, en el cual hace referencia a este dogma de la maternidad divina de María. Desde los tiempos más antiguos, dice el concilio, la bienaventurada Virgen es honrada con el título Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden en sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Constitución dogmática Lumen Gentium, numeral 66. Así que eso que la Iglesia Católica se inventó el nombre del título de María Madre de Dios en el Concilio de Éfeso, que si no creían los mataban, eso de ahí no tiene razón ni fuente de ser. Lo que sí estoy mencionando es algo que sucedió en la historia. Esa es mi respuesta, hermano. Adelante, hermano. Bien, me hizo acordar y estaba buscando y lo encontré justamente cuando hablaba de Nestorio. Nestorio era un sacerdote católico, un líder de los cristianos en los primeros siglos. Entonces, y ahí hubo justamente esta controversia de que si se podía llamar o no se podía llamar a Jesucristo verdadero Dios. Entonces, Nestorio decía aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 466, dice: la herejía nestoriana. ¿Qué es una herejía, hermanos católicos que nos están escuchando? Una herejía es una afirmación que va en contra de la fe cristiana. Eso es una herejía. Entonces, alguien que vaya en contra de la fe cristiana, que ha sido reconocida oficialmente desde el principio del cristianismo hasta ahora, alguien que vaya en contra de eso es un hereje. Entonces, había Nestorio, que era un sacerdote católico, había caído en herejía. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica, repito, numeral 466, dice: la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto o al lado a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría, un gran santo, un gran teólogo y erudito en la Sagrada Escritura de la Antigüedad, San Cirilo de Alejandría, y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431, confesaron, proclamaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio proclamó que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, según la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado en ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Entonces eso es la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, para muchos quizás un poco complicado de entender, pero esa es nuestra fe católica, eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Bien, topemos otro puntito, hermano, que está muy relacionado con eso, y este es un poquito más pesado. Entonces, no sé, espero no incomodarlo. O al decir esta frase vamos a perder el debate, hermano. Entonces, dice aquí, tengo anotado también, una objeción, ¿ya? Para decir que no, María no es Madre de Dios o que no se le puede llamar Madre de Dios. Dice así: basta leer un poco de historia. El Imperio Romano era politeísta, es decir, tenía muchos dioses y diosas. En este tiempo existían muchas diosas madre.
en la cultura pagana, en el politeísmo del Imperio Romano. Y como los cristianos empezaban a ganar influencia y fuerza, al emperador romano se le ocurrió la famosa idea de unificar la fe y las creencias de todo el imperio. Por eso el emperador romano convocó un concilio católico en la ciudad de Éfeso en el año 431, estamos hablando del concilio de Éfeso. Lugar donde también existía allí en Éfeso una diosa madre llamada Artemisa, la diosa Artemisa. Y desde allí el emperador Teodosio II, que era el emperador de Roma en aquel tiempo, impuso su creencia a todos los cristianos y no cristianos. Este es el origen de la fe pagana introducida en el catolicismo. Basta leer la Biblia para darse cuenta de que eso de que María es Madre de Dios no existe en la Biblia, pero hay que creerle a la Biblia y no a la Iglesia Católica. Bien, hermano, está muy relacionado con lo que había mencionado, pero este está como de mayor grueso calibre. O sea, nos dan datos y de emperadores, fechas, lugares, diosas, nombres de diosas. Entonces, ¿qué contestamos nosotros, hermano? Bueno, la verdad que es una objeción bastante larga, pero muchos datos, ¿no? Mucha fantasía, en conclusión, mucha fantasía, ¿no? Muchas cosas que se le pone a esta objeción, pero que no tienen ningún tipo de relación con lo que estamos viendo, ¿no? Lo curioso de todo esto, porque se menciona en la objeción, hermano, la diosa Artemisa no tiene ninguna relación con la Virgen María, por la simple hecho que es una diosa, ¿no? Si es que la diosa Artemisa, lógicamente es una diosa para el pueblo romano, para esa cultura, ¿no? Para esas personas que consideraban como una diosa. Para nosotros, querido hermano y queridos hermanos católicos, la Virgen María no es una diosa. La Virgen María únicamente es la Madre de Dios, es la elegida por Dios, es aquella que dijo sí ante el llamado de Dios. Es muy diferente, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Por otro lado, ya creo que en este programa hemos hablado de muchos textos bíblicos que afirman y que confirman que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, es Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo único que sí es verdad de todo esto, bueno, ya hablamos del Concilio de Éfeso, sí es verdad, eso sí existió, y también voy a centrarme un poquito para abordar aquí el tema del emperador Teodosio II, ¿no? Más o menos entre el año 400 y algo, 405 por ahí, hasta el año 450 aproximadamente, ¿no? Que él gobernó el Imperio Romano. ¿Qué pasó con él? Rápidamente, en un análisis así simple, ¿no? Lo que pasó es que eso sí dice la historia, que entró en un problema el punto de vista a la parte cristológica, o sea, la naturaleza humana y divina de Cristo entró en una situación de controversia, ¿no? Estaba muy disputado. ¿Por qué? Porque apareció Nestorio y él decía una cosa y la Iglesia Católica decía otra cosa. Entonces, ¿qué hace Teodosio II? Y eso es lo que seguramente los hermanos no católicos no saben o no entienden, no comprenden, pero para eso hay que preguntar, no hay que afirmar algo sin saber. Lo que hace Teodosio II, dice la historia, que él convoca a un concilio ecuménico. Él convoca a un concilio ecuménico para que se pueda tratar ese punto, ¿sí? de la cristología en ese concilio de Éfeso, y para que se pueda determinar si verdaderamente Cristo tiene esa naturaleza humana, tiene esa naturaleza divina, y de esa manera también se pueda llamar a María Madre de Dios. Entonces, básicamente, querido hermano, eso es lo que tiene que ver. En conclusión, la diosa Artemisa no tiene ninguna relación con la Virgen María, porque es una diosa. Para nosotros María no es una diosa, es nuestra madre, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos de 25 al 27, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Desde aquel momento, dice la Biblia, el discípulo amado la llevó a su casa. De la misma manera también nosotros, en la persona de Juan, adoptamos a María como nuestra madre, y María adopta en la persona de Juan a la humanidad y a los cristianos como sus hijos. Eso es lo que podemos decirnos, pero después de eso, de que lo que usted decía, no basta leer la Biblia porque eso no existe en la Biblia, la maternidad divina de María, que María no es Madre de Dios, eso la Biblia sí lo dice, no de manera literal, sino a través de un estudio profundo, de un análisis profundo, ¿no? Y estamos probando y demostrando que María verdaderamente es Madre de Dios. Esa es mi respuesta, hermano. Bien, entonces hemos escuchado la respuesta de nuestro hermano. Bien, hay muchos detalles de qué conversar, el tiempo se nos está yendo.
Bueno, no sé si podría comentar también, a ver el tiempo, contamos con unos 10 minutitos más. Yo, investigando así un poquito para conversar justamente este tema, me encontré con un dato interesante, ¿no? Les voy a comentar y no sé si ustedes después también nos puede comentar algo, hermano, sobre este punto. Le menciono, verá. La primera oración a la Virgen María, documentada. La primera oración a la Virgen María documentada históricamente. Se encontró un papiro y los estudiosos lo fecharon hacia el año 250 después de Cristo. Recordemos que el concilio de Éfeso fue en el 431, en el tiempo del Papa San Clemente I. Y los estudiosos, los que se dedican a la historia, encontraron un papiro antiguo que lo fecharon en el año 250. Dice así, en este documento decía lo siguiente: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Para nosotros es una oración cristiana. Amén, decimos nosotros los católicos. Amén. En esta investigación que hice un poquito, saqué estos datos. Dice la información en la que había investigado un poco, dice, es sorprendente la cantidad de información y luz que puede aportar un pedazo de papel, sobre todo si es datado en el año 250 después de Cristo. Este descubrimiento, dice, este tipo de descubrimientos son prueba viviente de en la que se puede disipar muchas dudas si tenemos en cuenta la religión católica, que cuenta con más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Existe un papiro en el que podría estar escrita la primera oración documentada escrita sobre la Virgen María. El papiro demuestra la existencia de la primera oración mariana conocida, una prueba más de que la oración siempre ha sido uno de los medios que tienen los cristianos para comunicarse con Dios. El himno en latín se titula Sub tuum presidium, que se traduce como bajo tu amparo. Sub tuum presidium, bajo tu amparo en español, convertido hoy, en la actualidad, en la Iglesia Católica, como una de las oraciones más populares para la Virgen María, hacia la Virgen María. Este escrito que se encontró, este documento que se le encontró, estaba escrito en griego. Entonces la lectura que hice sobre la oración ha traducido al español. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, esa palabrita, Santa Madre de Dios. Y los cristianos ya lo oraban, ya lo rezaban hacia el año 250 en el que fue escrito este papiro, que fue encontrado, fue descubierto. Llama la atención, dice que en griego, Madre de Dios se escribe Theokotos, expresión que aseguran los expertos en el papiro, como por ejemplo Edgar Lovell. Ya se empleaba esta frase del Theotokos en Alejandría hacia el año 250. La palabra Madre de Dios hace referencia a la Virgen María, que traducida también podría ser traducido como dadora del nacimiento de Dios, o que se traduce normalmente como Madre de Dios. La historia del origen de este papiro, ¿sí?, es muy famosa y conocida en los ambientes científicos, históricos. Dice, este fragmento original es más antiguo que incluso que el Nuevo Testamento. Recibió, dice, en el año de 1937 un lote de papiros de origen egipcio, este científico. Y dentro de este lote se encontraba este papiro, que no tenía más de 18 por 9.4 centímetros. Y estaba esta oración. En este pedacito de papel no solo nos aporta información, sino también una prueba irrefutable que los primeros cristianos, antes de nuestra era, ya reconocían a María Santísima como Madre de Dios,
Además, si tenemos en cuenta todas las demás frases de esta oración, podemos afirmar con toda seguridad que los primeros cristianos ya en el año 250 después de Cristo consideraban a María como Madre de Dios. Es un extracto de un reportaje que saqué de una revista científica histórica. Entonces, yo no conocía ese dato y los comparto a mis hermanos católicos, que lo investiguen, que lo busquen, que lo lean, sobre el origen y el documento de este papiro fechado en el año 250. Está titulado este papiro como Sub Tuum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, está escrito en latín. Y la oración reza, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Una oración que me enseñaba mi mamá cuando yo era chiquito, y ahora me entero de que es una oración que tiene documentación. Ahora en la actualidad se ha descubierto un papiro del fechado en el año 250 que está escrito justamente esa oración. Entonces, conclusión, si alguien dice por ahí que la Iglesia Católica en el año 431 se inventó recién eso de María, Madre de Dios, hay documentos que prueban todo lo contrario. No es un invento, es parte de la fe cristiana. Desde muchos años atrás ya se llamaba María, Madre de Dios. No sé, hermano, si nos puede compartir algo, mencionar algo o comentar algo sobre este puntito. Sí, interesante eso, lo que usted acabó de leer, hermano. Creo que ese es un excelente aporte. Sinceramente, yo tampoco lo conocía, pero qué importante es estar en la iglesia verdadera, en la doctrina correcta que Cristo instituyó, ¿no? Mire, es esa oración tan bonita que hay un documento histórico datado en el año 250, dice usted, ¿no? Según lo que acabé de escuchar, y qué importante, ¿no? Porque esto prueba de manera fehaciente, sin ninguna duda, que la maternidad divina de María, pues lo ha creído la iglesia desde los primeros siglos de la cristiandad, ¿no? Lo único que hay que nuevamente aclarar en este aspecto es que el concilio de Éfeso en el año 461 se hace porque se ve amenazada una verdad de fe. Sea Nestorio, aparece el Nestor con su creencia, con su teoría, y la iglesia lo que hace, no, vamos a definir el dogma de la maternidad divina de María, que los cristianos a partir de ese momento, como lo crean, lo acepten, y clara y contundente, como usted lo acabó de mencionar y de decir, hermano, ¿no? También quiero mencionar algo que también es importante, sobre los padres de la iglesia, que no hemos hablado mucho sobre los padres de la iglesia, pero que también hablan, hermano, en los primeros siglos del cristianismo, inclusive hasta antes del concilio de Éfeso, también hablan cosas muy importantes, ¿no? Con respecto a este tema que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, quiero citar en este momento a San Hipólito. San Hipólito en el año 220 después de Cristo dice: todas las generaciones, o sea, los profetas, han representado sucesivamente los temas más grandes de la contemplación y la acción. Así también anunciaban la llegada de Dios en la carne del mundo, a su llegada a través de la impecable y portadora de Dios, lo llama entre paréntesis la Theotokos. María lleva el camino de la luz y el crecimiento y la forma de su vida. La conversación con los hombres y su manifestación por el bautismo y el nuevo nacimiento que iba a ser para todos y la regeneración de la pila. Eso se dio en el discurso sobre el fin del mundo por San Hipólito en el año 220. Fíjese usted. Año 220. Sí, hermano. San Dionisio de Alejandría en el año 250 también nos dice algo importante. Así como Cristo, nuestro sumo sacerdote, no fue elegido por la mano del hombre, por lo que tampoco era su tabernáculo enmarcado por los hombres, sino que fue creado por el Espíritu Santo y por el poder de Dios. Es protegido tabernáculo que se tendrá en memoria eterna de María, Madre de Dios, de María, Madre de Dios. Fíjese usted, hermano, lo que dice, ¿no? San Gregorio de Tamauturgo, también en el año 260, también nos habla algo bonito. O sea, imagínense, antes del concilio de Éfeso, no que eso fue un invento, no, eso es invento de los protestantes, de algunos protestantes. San Gregorio de Tamauturgo, en el año 250, dice: para Lucas, en los relatos de los evangelios inspirados, ofrece un testimonio no solo a José, sino también a María, la Madre de Dios, y le da
a esta cuenta con referencia a la propia familia y de la casa de David. Eso se dio en las 4 homilías en el año 260 por San Gregorio de Tamauturgo. Y así podemos también seguir citando, por ejemplo, a San Pedro de Alejandría en el año 305. Nos dice algo bonito. Ellos vinieron a la iglesia de la Beatísima Madre de Dios y siempre Virgen María. Reconoce que María es Madre de Dios y es siempre Virgen. San Metodio de Olimpo también, mientras que el viejo, dice Simón, fue así exultante y regocijándose con su grande y santo gozo, aquello que antes se había hablado de una cifra por el profeta Isaías, la Santa Madre de Dios, ahora manifiestamente cumplido. Eso se dio en la oración de Simeón y Ana en el año 310. Y así, hermano, antes del concilio de Éfeso, podemos seguir citando innumerables padres de la iglesia en la cual nos habla. Alejandro de Alejandría en el año 313 después de Cristo también le atribuye, dice, mejor dicho, que María es madre de Dios. San Atanasio también reconoce en el año 325 que María es madre de Dios y también lo llama como la portadora de Dios, o sea, la Teotocos. Y podemos citar innumerables padres de la iglesia, hermano. Entonces, de esta manera hemos podido probar, no hablar, porque hablar es fácil, lo difícil es probar y comprobar. Hemos podido probar que María verdaderamente es Madre de Dios. Eso es mi aportación, hermana. Adelante. Muchísimas gracias. Entonces quedó claro para nuestros hermanos católicos. Hemos concluido con este programa, ya nos quedan poquitos minutos ya para el cierre. Entonces, conocer la doctrina de los cristianos, qué creían ellos desde el principio del cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, es importantísimo para poder reafirmar nuestra fe católica. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, nosotros hemos dado, y el hermano invitado también dio bastantes pautas. Por ejemplo, investigar los documentos de los primeros cristianos, conocer la documentación de los cristianos primitivos, para saber qué creían ellos, cuál era su doctrina, en qué creían, qué celebraban. Entonces, anteriormente en otros programas hemos conversado justamente de la Eucaristía, que hablamos justamente sobre los padres de la iglesia, que eso no es invento de ahora, la misa no es invento de ahora. La fe en la Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor, verdaderamente hecho presente en el culto eucarístico, es algo que los cristianos ya lo creían, lo practicaban desde el principio, y eso está documentado. En esta cuestión del tema de María, Madre de Dios, también podemos encontrar, investigando los documentos históricos desde el principio del cristianismo, qué creían los primeros cristianos, los padres de la iglesia de manera especial, podemos encontrar esta verdad justamente presente en la fe cristiana. María es Madre de Dios. Bien, hermano, ha concluido el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, que Dios Todopoderoso le bendiga a usted, a todos, a cada uno de ustedes que se dedican a la predicación de la palabra de Dios, a educarnos, inculcarnos en la fe católica. Muchísimas gracias. Palabras finales, hermano, de despedida. Sí, gracias, hermano. Realmente pues me ha gustado estar en este programa, en esta radio javeriana. Es un gusto agradecer una vez más a Dios por la oportunidad, a la Virgen también, a usted, hermano, por la invitación, y mandar un cordial saludo a todos mis hermanos católicos, a los apologistas, pues son bastantes, ellos ya me conocen, ¿no? Envío un caluroso saludo y abrazo fraterno a cada uno de ellos. Gracias por su colaboración, por sus oraciones, por la información que también me han brindado, y de esta manera pues enriquecido el tema. Agradecer a todos, saludos para todos, compartan este video y espero que sea de mucha bendición y de mucho conocimiento y crecimiento en la fe cristiana católica. Bendiciones para todos. Adelante, hermano. Bien, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que han compartido con nosotros. No se olvide de dar like a este programa y de compartir a todos los hermanos que ustedes vean que quizás les sirva este mensaje que hemos transmitido. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por estar junto con nosotros, compartir nuestro mensaje, y usted al unirse compartir este video se está uniendo también a la misión de evangelización, dar a conocer a todo el mundo quién es realmente Jesucristo, cuál es nuestra fe cristiana, para que todos conozcan y el evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Ha sido con ustedes Ángel García. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios le bendiga.
de aquí quizás en la próximos programas para volverlo a invitar y seguir topando más sobre estos temas. Muchísimas gracias, hermano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo, católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión,